pasamos a la mesa multisectorial, donde tendremos a Francisco José Blanes, que es CEO en Mistral y socio de Ambant, que es una asociación nacional de Big Data y Analytics. También tendremos con nosotros a Beatriz Royuela, de Auravant, sector agrario, a Ana Criado, de ING, sector financiero, a Miguel Camacho, de Smartbell, y que por cierto también es director del Big Data International Campus, y Antonio Pita Lozano, de Telefónica. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Entonces, sin más preámbulos, si queréis, pasamos a vuestra mesa. Francisco va a ser el moderador de la misma. Buenos días a todos. Me llamo Francisco Blanes y os doy la bienvenida a esta mesa multisectorial sobre Big Data e Inteligencia Artificial, de la que tengo el placer de ser el moderador, y quiero empezar dando las gracias a EMIT, a la Escuela de Negocios Innova IT, que son los organizadores de este evento, y a AMBAN, la Asociación Nacional de Big Data y Analytics, por la oportunidad de participar en este sexto congreso de Big Data Talent, moderando esta mesa en la que tenemos unos integrantes que, con un currículum tan impresionante, tanto por la extensión como por la calidad del mismo, que estoy bastante seguro que nos vamos a divertir mucho en estos próximos 60 minutos. Y para no desperdiciar ni uno más de esos minutos, voy a pasar a presentaros a la mesa. Bueno, perdona, Estefanía, la presentación que has hecho antes ya la ha visto todo el mundo, por no repetirme. Sí. Pues estupendo. Eso, vamos al grano. Pues a ver, os lanzo la primera pregunta. ¿Cuál es el principal uso que se le da a Big Data o inteligencia artificial en vuestra empresa? Beatriz, que te veo la primera por la izquierda, pues puedes comenzar tú. Vale, perfecto. Bueno, nada, buenos días a todos y todas. Un placer estar aquí y nada, con respecto a la primera pregunta que me hace Francisco, nosotros ahí podemos diferenciar en dos usos diferentes. El primero estaría más enfocado a nuestro cliente final y el segundo estaría más enfocado a nuestro uso interno. Entonces, con respecto al cliente final, podríamos dividirlo también en dos usos diferentes. Uno, para el cliente que está en campo usando la herramienta, ¿no? El asesor, el agricultor, el técnico, que sería generando todos esos modelos predictivos y todas esas herramientas que le facilitara la toma de decisiones en campo. Y por otro lado sería más a nivel corporativo o de entidad. Nosotros podemos crear diferentes analíticas a partir de la actividad de los usuarios de un espacio corporativo y ahí generar esas métricas que le daría un uso directamente a lo que es la empresa, la entidad, ¿no? Conocer bien cómo se está usando la herramienta y qué decisiones tomar a partir de esa información. Y por otro lado, más a nivel uso interno, nosotros lo utilizamos para, pues bueno, pues como imagino que muchas empresas, para generar nuestras propias métricas, para mejorar nuestra usabilidad. Nosotros al final, ser una empresa de agricultura digital, estamos continuamente teniendo que mejorar la usabilidad del producto para que sea lo más adaptado posible al cliente final, ¿no? Que sea lo más fácil posible, lo que hablamos de los menos clics posibles para generar información a partir de esos datos. Y por supuesto para nuestras propias campañas de marketing. Nosotros utilizamos esa información para generar esas campañas de marketing que nos van a facilitar la llegada a este sector que en nuestro caso en concreto, el sector de la agricultura, pues necesita como mucho trabajo a la hora de llegar a ese usuario final, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, Ana, te tengo la siguiente. Sí, bueno, como decía Estefanía, yo trabajo en ING, somos un banco, así que en nuestro caso el uso... Pero el uso es muy similar a como comentaba Beatriz, o sea, al final es poner en valor los datos del cliente para el propio cliente y poderle hacer la vida más sencilla, haciéndole los procesos más ágiles, más rápidos, y ahí, por ejemplo, hablamos de cómo, conociendo mejor al cliente, podemos identificar el riesgo del cliente y concederle créditos hipotecarios, préstamos y demás de una forma completamente transparente, prácticamente sin documentación,
un clic, de forma que el cliente se va a casa con un préstamo pues en 30 segundos, solo por la forma en la que puedes llegar a conocerlo por su transaccionalidad, o como podemos usarlo sencillamente para luchar contra el fraude, contra los, digamos, criminales. O sea que tenemos muchos usos. Lo usamos de cara a los empleados, como también saber qué está pasando con los empleados, si las cosas van bien, si hay áreas que debemos mejorar. O sea que básicamente todos los aspectos donde podemos realmente medir y tener datos, estamos usando la inteligencia artificial hoy por hoy para nuestros procesos, entender si puede haber problemas, si se van a caer, si están saturados. O sea que básicamente hoy por hoy ya son unos cuantos años lo que venimos usándolo y hemos ido, bueno, aprendiendo también de nuestros errores y multiplicando las áreas en las que lo estamos usando. O sea que muchos ejemplos para comentar. Eso es muy bueno. Habla de lo cada vez más y más extendido que está el uso de estas tecnologías, ¿no? Que es diferente de hace 5 o 6 años, ¿no? Donde parecía que era todo muy teórico y luego poco en la práctica. Miguel, ¿qué nos puedes contar sobre el uso de las tecnologías Big Data en tu empresa? Pues mira, en mi empresa utilizamos bastante inteligencia artificial. He de confesar que no es propia del sector, porque he trabajado en varios sectores y al final utilizamos unos algoritmos más o menos parecidos. El uso, sin duda, que más le da la inteligencia artificial en mi empresa es el autocompletar del correo. Pero ya hablando de algo que ya hemos hecho nosotros, yo estoy en la industria del turismo y el turismo es muy textual, sobre todo ahora que estamos haciendo muchas regulaciones de entrada. Tenemos que leernos pues, los BOEs y equivalentes, páginas de embajadas de todo el mundo para ver a qué retos se enfrentan los viajeros para llegar a su destino. Así que el principal uso que se le da a mi empresa es, sin duda, el procesamiento del lenguaje natural. Y casi todos nuestros algoritmos van por ahí. Siempre tenemos pues un montón de herramientas que usan inteligencia artificial en todos nuestros procesos, como tantas otras empresas. Pero vamos, que rompo una lanza por el procesamiento del lenguaje natural y la increíble ayuda que nos da, sobre todo para poder hacer operaciones que de otra manera nos sería imposible. Necesitaríamos un ejército de copywriters leyendo, escribiendo y haciendo nuestro producto increíblemente caro. Así que, el procesamiento del lenguaje natural, sin duda. ¿Y Antonio? Hola, Francisco. Bueno, Hola. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer que me hayáis invitado a estar aquí, que es un placer, como todos los años. Y en Telefónica, pues imaginaros Telefónica lo grande que es, pues tenemos procesos de inteligencia artificial sobre plataformas Big Data, pues prácticamente en todos los departamentos de la compañía. Desde lo más core en el negocio Telefónica, lo más duro, que es todo el despliegue de red, pues hacemos una optimización del despliegue y también de la propia operación de la red. Y pasamos hasta el lado opuesto, que es la gestión de clientes, donde, bueno, ya conocéis la inteligencia artificial Aura, que hemos creado nosotros, que es capaz de pues, ayudar al cliente a hacer un montón de interacciones con los productos y servicios que tiene la compañía. Y todo y cualquier unidad o departamento utiliza inteligencia artificial. Hasta en recursos humanos estamos utilizando inteligencia artificial. Tenemos a nuestro responsable de People Analytics e identificamos perfiles y puestos y, sobre todo, para ir completando nuestro roster, nuestra compañía, pues vamos viendo cuáles son los perfiles que a lo mejor aportan más, cuáles son los que tienen las capacidades más diferenciales y cuáles son los que a lo mejor hacen una función y no tenemos muchos recambios dentro de la compañía. Es decir, para cada perfil siempre buscamos cuál es el más adecuado y entonces si no lo tenemos, pues vamos enriqueciendo nuestra compañía con esos perfiles. O sea, lo utilizamos ahora mismo prácticamente en todo. Pero bueno, imaginaros Telefónica, la cantidad, tenemos más de varios cientos, 500, 600 científicos de datos, más ingenieros, más arquitectos trabajando. Podríamos estar horas hablando, así que tampoco me voy a dilatar demasiado. Una pregunta con respuesta breve para los que podéis responder a ella, que me ha surgido mientras hablabais, a raíz de la actualidad que vivimos. ¿En qué medida se está usando, que supongo que sí, tecnologías de Big Data e inteligencia artificial para la detección, digamos, precoz de ciberataques? Ahora pienso en Rusia y en las amenazas que se nos vienen al mundo occidental, ¿no? Me imagino que algo habrá por ahí. Bueno, respuesta corta. Nosotros que somos los responsables de las redes, te puedo decir que tenemos un equipo de ciberseguridad
liderado por Chema Alonso, como ya sabéis, y además una empresa concreta, Telefónica Tech, Ciberseguridad y Cloud, que tiene cientos de empleados trabajando precisamente en medidas y soluciones. Y somos los que inicialmente siempre detectamos primero los ataques y vamos avisando a todas nuestras empresas clientes y vamos poniendo soluciones para evitar que eso ocurra, como ya ha pasado en anteriores ocasiones. O sea que para nosotros la ciberseguridad es nuestro modo de vida. Muy bien. Pues la siguiente pregunta es acerca de desde cuándo estáis empleando estas técnicas, tanto de Big Data como de inteligencia artificial, en vuestras empresas. ¿Desde qué año? Ana. Pues yo te diría que en España llevamos como 10 años usándolas, en el grupo un poquito más, y bueno, muchas cosas han pasado desde entonces. Es todo un reto. Yo creo que no, bueno, ahora es más fácil, yo creo, empezar, pero el reto no es solamente pensar que porque tienes científicos de datos ya puedes empezar a hacer, bueno, todo esto. Hay mucha regulación, hay mucho de la parte de implementación, de las herramientas, de la cultura de la empresa que hay que ir trabajando poco a poco, y una vez tienes todo es cuando realmente ves los resultados. O sea, no es algo que es de, bueno, en 6 meses estás haciéndolo, bueno, puedes hacer cosas, pero es un largo camino en el que hay que invertir mucho esfuerzo y, bueno, y tener claro que vas a contar con ese apoyo de la dirección para poder empezar a hacerlo. Pero bueno, los resultados están ahí y al final realmente avalan la inversión que hacen las empresas en ello. Sí, has sacado algunos temas que luego vamos a tratar, ¿no? Como el tema del ROI o las dificultades que... Muy interesante, porque estos son problemas que de este tipo de proyectos están desde incluso antes de que son, digamos, son stoppers, ¿no? Que hacen que a veces los proyectos ni siquiera lleguen a arrancarse, o por lo menos que hacían. Ahora es diferente. Miguel, ¿desde cuándo trabajáis? Pues yo particularmente desde 2010 llevo profesionalmente en esto, y en la empresa en la que estoy ahora, en Smartbell, pues desde que entré en 2016 ya tenían cosillas de inteligencia artificial, y a raíz de ahí siempre con la vista puesta en este tipo de soluciones. Nacemos como una empresa en el sector turismo, sí, pero eminentemente tecnológica, y siempre nos hemos apoyado en esto. Es que lo que nosotros hacemos es muy difícil hacerlo sin inteligencia artificial. No se me ocurre cómo podríamos extrapolarlo a una empresa que no lo use. Ha estado en nuestro ADN desde el principio. Muy bien. Antonio, ¿desde cuándo? Pues, Desde hace mucho, ¿no? hombre, en Telefónica sabéis que son pioneros. De hecho, en los años 90, con MATLAB, con SPSS ya se hacían modelos de Churn, pero sí que es cierto que en la década de los 90 y principios del 2000 eran departamentos particulares que tenían esos 2-3 tíos raritos que hacían cosas raras para casos muy particulares, como hemos tenido en otras empresas del país, de las más potentes del IBEX. Pero sí que es cierto que el salto cuántico se dio en 2011, cuando la empresa identificó que muchísimos departamentos tenían muchas pequeñas iniciativas inconexas entre sí que eran muy valiosas, pero que había que darle consistencia. Entonces, en 2011 ya se creó todo el plan de transformación data-driven de la compañía Telefónica, se fichó al Chief Data Officer, se creó esa figura que fue de las primeras en España, se creó una cuarta plataforma que pudiese normalizar los datos de todos los países, de todas las OBIs, para poder escalar toda esta inteligencia artificial. Creamos ese motor cognitivo, Aura, que es el que nos permite pues, aplicar inteligencia prácticamente a todo. Y por último, creamos una unidad de datos conocida como Luca, que ahora está ya dentro de Telefónica Tech y otra en Big Data Tech, para poner todo ese conocimiento, esas capacidades a disposición de nuestros clientes corporate, para ayudarles a ese camino que hemos realizado nosotros, que les sea más sencillo, porque el camino no es fácil, son muchos años y nosotros seguimos trabajando. Y Beatriz, supongo que en el caso de Aurovan lo vendréis aplicando desde el comienzo de la empresa, ¿no? Por cómo es vuestra empresa, ¿no? Justamente, Francisco, nosotros desde el inicio prácticamente, desde que se lanzó la plataforma hará como 4 años,
nosotros hemos contado con la Big Data, con los algoritmos agronómicos que se han ido desarrollando a lo largo de todo este tiempo, pero justamente cuando se lanzó la plataforma ya contábamos con estos algoritmos basados en datos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con el tema de las imágenes satelitales, todo el tema de procesamiento, entonces todos nuestros algoritmos se basan en esa misma base de datos. Como no sé si lo habéis comentado anteriormente, pero en nuestro caso en concreto, en base a esos mismos, esa misma Big Data, ¿no? Nosotros generamos diferentes herramientas o diferentes funcionalidades que nos permiten darnos una información diferente, ¿vale? Entonces, el usuario final, a partir de una misma base de datos, que en este caso podría ser las imágenes satelitales, va a poder obtener, por ejemplo, una recomendación de riego o, por ejemplo, le va a detectar diferentes anomalías a partir tanto del procesamiento de imágenes como de los diferentes algoritmos con los que nosotros contamos a nivel interno de la plataforma. Así que sí, lo que comentaba Francisco, justamente desde el inicio nosotros ya arrancamos con el uso de esta información y por supuesto para nosotros es un continuo desarrollo y evolución de generar nuevos modelos, de integrarnos con diferentes tecnologías o software que también nos aporten valor para nosotros generar mejores no, o más fiables modelos predictivos, ¿no? En función a los cultivos, a los lugares donde se producen esas campañas. Bueno, pues con gran cantidad de información, aparte de la que tenemos nosotros, pues generar esos modelos predictivos más fiables para el usuario final. Muy bien, muy bien. Es muy importante, especialmente en el mundo de la agricultura, ¿no? Donde hay el aumentar la productividad de los cultivos, ¿no? En un país como España, con tanta microparcela y compitiendo con otros países, bueno, en realidad yo diría que en todos los sectores industriales, al igual que en la agricultura, la productividad de las empresas, aumentar esa productividad es fundamental para seguir siendo competitivos. Exactamente, exactamente, justo. Pues a ver, ahora os voy a lanzar un reto porque os voy a hacer 3 preguntas en una. Pero estoy seguro que vais a poder gestionarlo sin problemas. Y son 3 preguntas en una porque en realidad están muy relacionadas las respuestas de estas preguntas. Entonces yo creo que es mejor juntas que por separado. Y las preguntas son, ¿cuál es la mayor ventaja y el peor inconveniente de introducir Big Data e inteligencia artificial en vuestras organizaciones? Y la tercera sería, ¿cuál es la principal dificultad que os habéis encontrado a la hora de arrancar o de trabajar en este tipo de proyectos y cómo lo habéis solucionado? Miguel. Pues mira, para mí la mayor ventaja, como mencionaba antes, es sin duda la escalabilidad. Nosotros, para dar servicio a nuestros clientes, necesitábamos gente que trabajara en el contenido, en contenido, en información que encontramos por Internet y la curamos, enriquecemos y convertimos en conocimiento, al fin y al cabo. Entonces, en la práctica, cuantos más clientes y servicios, pues más gente para trabajar este contenido. Gracias a la IA podemos hacer muchísimas operaciones sin intervención humana. Y eso hace que podamos dar muy buen servicio y a un precio razonable y no estar sobredimensionados para aguantar bien pues, los vaivenes del mercado. Y hay más ventajas, pero para mí esta es sin duda la que sobresale. Sí. Y el peor inconveniente, quizá la explicabilidad. Cuando algo va mal, cuando el algoritmo se equivoca, que pasa, y es difícil trazar el error, pues es muy difícil depurar responsabilidades. Cuando un viajero se queda en tierra porque el algoritmo le ha dicho que no puede viajar porque ha interpretado mal un texto, pues ¿de quién es responsabilidad eso? Entonces, diría que sí, la más difícil es trazar ese error, sobre todo cuando trabajamos con modelos muy complejos que no tienen una explicabilidad muy clara. ¿Y la principal dificultad que os habéis encontrado y cómo la habéis solucionado o la estáis solucionando? Pues yo creo que la principal dificultad que tenemos para implementar todo esto es encontrar a gente que nos lo haga. Es que ahora mismo hay una demanda de estos perfiles brutal y
Y yo sé que hay muchísima gente haciendo esto, pero cuando uno va al mercado y cuando intenta contratar y tal, pues se encuentra con dificultades, con que es cierto que hay mucha gente, pero también es cierto que es difícil contratarla por los salarios que se manejan, por las expectativas que uno tiene y sobre todo porque la gente, y gracias a Dios en verdad, pues puede elegir, porque ahora ha habido también un boom, igual que hay muchísima gente que puede hacer esto, hay aún más empresas que requieren de estos perfiles. Ujú. Sí, eso, mira, ahí has tocado uno de los puntos clave, el reto del personal cualificado, los nuevos trabajos que están emergiendo frente a otros que poco a poco van desapareciendo. Pero vamos, Así es. eso da para mucho. Antonio, cuéntanos. Bien, sobre ventaja, bueno, pues aparte de la escalabilidad que ha mencionado Miguel, que creo que también es fundamental, realmente para nosotros la gran ventaja es poder incluir datos de todas nuestras áreas y negocios, gracias a esa cuarta plataforma, en la toma de decisiones de todos. Es decir, el despliegue de red puede estar basado en mucha información y en particular de cuál es el consumo que hacen de los datos de móvil en la zona para saber si realmente cuando tú despliegues red, realmente vas a tener usuarios que necesiten la red. Y eso lo puedes saber con ese consumo. O sea que realmente el unir los datos es una pieza fundamental. Sobre la dificultad, la mayor dificultad que yo veo, sinceramente, bueno, hemos hablado de los recursos, sí, el mercado está muy tensionado, por suerte todavía Telefónica tenemos gancho, por suerte, y la gente quiere venir, pero realmente está muy tensionado y es complicado el tema de los recursos, como comenta Miguel, pero yo creo que la mayor dificultad es que no nos demos cuenta, toda la organización, la importancia y que nos pasen por derecha, por izquierda, gran gente, gigantes tecnológicos o empresas de otros países. Ese para mí es la mayor dificultad, el no aprovechar esta oportunidad y quedarnos rezagados. Lo aplico a Telefónica, pero lo aplico en general a todo el sector. Nosotros realmente estamos muy concienciados y sobre todo vamos luchando. Y relacionado con eso, dice, bueno, ¿cuál es la dificultad mayor que preguntabas? Para nosotros lo que es la cultura del dato. Tenemos ingenieros de datos, científicos de datos, arquitectos de datos muy buenos. Como os comenté, empezamos un plan muy fuerte en 2011 de transformación, pero nos dimos cuenta que realmente el reto de la organización no era tener los mejores profesionales, no era tener la mejor tecnología. Por suerte, eso se puede conseguir, vale dinero, pero se puede conseguir. El problema era la cultura del dato de toda la organización, no de los que iban a construir soluciones basadas en datos, sino de los que iban a consumir esas soluciones, todas las áreas. Y hemos hecho un plan muy fuerte. Bueno, empezamos en 2013, si mal no recuerdo, de evangelización del dato, creamos nuestra propia Data Academy, un montón de cursos, formaciones, acompañamientos, porque al final nos dimos cuenta que cuando la gente entiende el valor del dato y la gente entiende cómo funciona la inteligencia artificial y es capaz de consumir, no digo crear, consumir productos basados en datos, realmente el uso que se le da es exponencial y es donde realmente vimos el salto cuántico. Entonces, la dificultad inicial que nos encontramos, por suerte ya la hemos superado, es ese problema de la cultura, lo que se llama ahora el data literacy, la evangelización de datos, alfabetización de datos de toda la compañía. Sí, justamente eso me recuerda a una frase que leí hace poco, donde decía que respecto a la transformación digital, hay muchas empresas que están digitalizadas, pero no hay tantas que están transformadas, ¿no? Yo creo que probablemente esa parte de transformación de las personas es donde a menudo hay más obstáculos. Sí, de hecho, Gartner, en un informe de hace un año y medio, indicaba que más del 90% de los proyectos de inteligencia artificial que se desarrollan en el mundo no llegan a ponerse en producción. Y cuando hablo de producción, no hablo de producción tecnológica, eso es software, se puede hacer, sino introducirse en los procesos operativos de las compañías. Ese es el salto complicado y sobre todo es por un rechazo por parte del que tiene que usarlo, el que tiene que introducirlo dentro de su toma de decisiones. Y eso es algo que es fundamental y que nosotros, antes de empezar cualquier proyecto, obviamente implicamos a todo el mundo para que eso no sea el problema. Vaya cifras dejadas. Sí, sí, es muy dura. Pero es cierto, cuando uno piensa en cuántas iniciativas hay en sus compañías y realmente se da cuenta de cuántas cosas se han hecho, de hecho es una de las frustraciones que tienen los científicos, datos ingenieros, que ven que hacen muchos proyectos pero que después no se utilizan y no entienden por qué no se utilizan si valen tanto. Y es que a lo mejor hay que dar la vuelta al prisma, ponte en el lugar del otro, entiende sus preocupaciones y ayúdale a entender cómo le puede ayudar estas tecnologías. Porque como decía Miguel, esto va a fallar. Y hay que entender cuando falle y hay soluciones para la explicabilidad, pero tienes que hablar esto con el usuario. No le tienes que decir, toma, te doy un Ferrari, pero no te doy carnet de conducir. Ahora, utilízalo.
Sí, me voy a estampar. Sí, no, yo creo que todos los que estamos en el mundo del software, de los proyectos, hemos sentido esa frustración en nuestras carnes alguna vez. Beatriz, principal Bueno, ventaja, peor inconveniente, principal dificultad. vale, voy a empezar por la principal ventaja. Yo creo que realmente nuestra principal ventaja en estos temas es que partimos de estas bases de datos, de esta información, pero al ponerla dentro de nuestra plataforma Agricultura Digital, hemos hecho todo ese proceso de transformación del dato, ¿no? O sea, lo que hacemos es que cogemos el dato complejo de cara a lo que es el usuario final, el usuario que está en campo, lo transformamos y lo plasmamos de una forma muy sencilla. Es decir, que cualquier usuario tenga formación o no en el sector, va a poder interpretar esa información. Entonces yo creo que la principal ventaja en el campo de la agricultura digital o en este tipo de herramientas es que haces toda esa transformación de lo que es el dato en bruto hasta lo que es la interpretación final del usuario que tenga o no formación en el sector va a poder entenderlo y comprenderlo, ¿no? Y por supuesto también lo que comentaba anteriormente del tema de integración con otras bases de datos, con otra información que salga de diferentes software que también estén tomando datos en el propio campo. Y todo esto lo que nos va a llevar es que el usuario final reduzca sus tiempos de gestión, porque a lo mejor el pequeño agricultor no ve una diferencia entre estar en campo y usar una plataforma o una herramienta de agricultura digital, pero el técnico o el asesor o la asesora que esté en campo y tenga, no sé, 3.000 hectáreas a gestionar, pues con este tipo de herramientas, con este tipo de procesamiento de datos, de algoritmos, etcétera, va a poder hacer una gestión muy rápida y por supuesto, mejorar su toma de decisiones en campo, ¿no? Entonces esa sería como nuestra mayor ventaja, la capacidad de transformación del dato y adaptarla al usuario final para que la pueda interpretar y la pueda usar en campo. Nuestro mayor inconveniente puede ser el tema de lo que estábamos comentando de los recursos. Como bien ya lo hemos hablado, el tema de los recursos, de todo el procesamiento, toda la inversión que hay que hacer para hacer todo ese procesamiento, ya no tanto a nivel tecnológico, que también, sino en nuestro caso se centra mucho en la parte de producto, perfiles que conozcan muy bien cómo se trabaja en campo para adaptar al 100% ese producto tan complejo a un usuario que probablemente tenga o no conocimiento de nuevas tecnologías, pues necesita interpretarlo al segundo, o sea, de una forma muy rápida y bueno, y ese es como nuestro proceso de que creemos que nos cuesta más o que es el mayor inconveniente que tenemos ahí, ¿no? Todos los recursos que hay que invertir en todo ese proceso. Y por último, en cuanto al tema del desafío, nosotros ahí creemos que nuestro mayor desafío es el tema de la obtención justamente de los datos, ¿no? Al final nosotros operamos con terceros y los datos pertenecen a nuestros clientes. Y con todo el tema de privacidad de datos, para nosotros poder generar esos algoritmos, necesitamos la información de nuestros propios clientes. Entonces, ahí vemos esa barrera que nos limita a la hora de poder utilizar los datos, porque no solo es importante usar el dato, sino saber de dónde vamos a extraer esos datos. Entonces nosotros intentamos utilizar nuestros propios datos, datos que se han generado en nuestra herramienta, en nuestra plataforma, para por lo menos tener la veracidad de que ese dato es bueno, ¿no? Tiene calidad. Entonces en ese caso también otra cosilla para poder superar ese desafío, ¿no? O para poder alcanzar esos datos, nosotros siempre lo que intentamos es tener muy buena relación con nuestros clientes y siempre hacerlos partícipes de todos los proyectos pilotos de desarrollo de nuevas tecnologías que vayamos diseñando, ¿no? Lo hacemos partícipes de ese proceso y ellos también pueden sacar un beneficio a la hora de utilizar herramientas con las que no contaban anteriormente. Al final llegamos al win-win, o sea, ellos ganan y nosotros también. Muy bien. Y Ana, por último.
No sé si voy a poder añadir mucho más. Yo creo que todo lo que ha dicho me veo muy reflejada en ello. Ventajas, claramente en nuestro modelo de negocio, la digitalización, o sea, nos ayuda, como decía, a tener un modelo de negocio sostenible y no necesitar miles de empleados para analizar las solicitudes de nuestros clientes, el ofrecer productos, o sea que ahí claramente la contribución a la digitalización es alta, a ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes, que estén satisfechos con nuestro servicio, que nos recomienden. Y o sea, básicamente ahí tenemos la mayoría de nuestros casos de uso. Inconveniente. Yo creo que el inconveniente, uno de ellos puede ser las expectativas. Las expectativas son muy altas. Hay tanto ruido acerca del machine learning, inteligencia artificial, que se creen que todo se puede hacer y además todo se hace en 2 semanas. Y bueno, pues no, mucho sí se puede hacer y 2 semanas ya es más complicado. Y ahí hay que trabajarlo. Y va un poco a lo mejor a lo que comentaba Antonio de esa cultura del dato, que yo creo que es la principal dificultad. O sea, cómo romper esa barrera, cómo estar seguro que estamos almacenando el dato, que el dato tiene calidad, que el dato habla el mismo idioma, en nuestro caso, en todas las unidades de negocio. Eso es un reto interesante, porque al final nos da escalabilidad y no tener que reinventar la rueda en cada uno de los distintos países o dominios. Toda la regulación de GDPR y demás es también un reto. Las conversaciones con negocio para encontrar casos de uso, pero las conversaciones con la gente de protection, de data protection, son también interesantes. O sea, ahí realmente se nos va mucho de nuestro tiempo y nos afecta, comentabais antes también, a las expectativas de los científicos de datos, porque al final hay un porcentaje muy elevado de su tiempo que no lo están dedicando a construir algoritmos, lo están dedicando a todas estas labores más burocráticas, pero necesarias, sí o sí, y eso hay que dejarlo claro. O sea, un proyecto viene acompañado de muchas cosas en torno al dato, la regulación, la exploración, el análisis, la puesta en producción, validación de los modelos. O sea, hay mucha regulación en torno a los proyectos y al final la vida real es que el tiempo que dedicas a la parte más interesante pues no es tanta. Y yo veo complicado que eso se resuelva en el corto plazo. O sea, eso es un reto, y cómo mantener esa expectativa y ese interés en los científicos de datos, sobre todo en entornos, bueno, nuestro por ser banca regulado, pero en general cada vez más regulado. El tema de cómo usan los algoritmos, para qué usan los algoritmos, qué información le das a los clientes. O sea, cada vez la regulación está, bueno, controlando más lo que hacemos, que por otro lado está bien, pero por tanto la parte fan de los científicos, pues bueno, queda un poquito más reducida. Así que bueno, ese es un reto interesante. Muy bien, muy bien. Ya no tenía ninguna duda que ibais a solventar sin problemas esta triple voltereta. La siguiente pregunta va acerca de cuáles son las principales tecnologías en el área de Big Data e inteligencia artificial que estáis usando en vuestra organización. Principales tecnologías o tipos de tecnologías. Tampoco pretendo que sea un listado de 100 herramientas distintas, que seguro que en algún caso es así de larga. A Antonio, por ejemplo. Creo que las respuestas sencillas son todas. Yo creo que es la más sencilla. De hecho, las que no están muy maduras las analizamos de nuestro departamento de I+D, que tenemos un departamento bastante potente de investigadores científicos que están al día, tecnologías nuevas de aprendizaje federado, de cualquier cosa que vaya surgiendo. Y después ya las que están más maduras, pues es que Telefónica ha firmado acuerdos con Google, con Amazon, con Microsoft, con IBM, con todas. De hecho, desde Telefónica Tech lo que hacemos es seleccionar las herramientas más maduras para poder ofrecer a los clientes precisamente las que mejor funcionan. Pero lo que es dentro de Telefónica, te diría que sería raro encontrar una tecnología que o bien no estemos utilizando o no hayamos analizado su conveniencia para ver dónde la podíamos utilizar dentro de la compañía, porque al final nos dedicamos a eso. Sí, al final casi podríais ser una especie de Gartner, ¿no? Para este tipo de tecnologías y dar vuestra opinión. De hecho, lo hacemos. Tenemos nuestros servicios de consultoría estratégica donde analizamos, bueno, hacemos un assessment de cuál es la madurez
de las compañías data-driven, cómo están dentro de la compañía, y después lo que hacemos es analizar cuál es el stack tecnológico y definir la arquitectura de referencia que sería la más adecuada para la compañía en función de los casos de uso que quiere desplegar y la ambición que quiere tener y, por supuesto, el budget, el presupuesto. O sea, que realmente es que al final lo hacemos ad hoc para cada cliente que nos lo solicita. No me sorprende. Beatriz. Bueno, nosotros ahí lo he ido comentando también en las anteriores preguntas, pero bueno, trabajamos con tecnologías de procesamiento de imágenes, con diferentes algoritmos agronómicos, por ejemplo, en el tema de detección de diferentes anomalías a partir de las propias imágenes satelitales. Hacemos detección de nubes, cuando hay nubosidad en esas imágenes satelitales, lo que hacemos es que la excluimos directamente de la plataforma, ¿no? Porque no tienen valor agronómico. Todo ese tipo de tecnologías que nos permiten generar algoritmos agronómicos, estamos trabajando en ello. Y después ya en herramientas más puntuales utilizamos algoritmos de clusterización, por ejemplo en el tema de la zonificación, que te permite agrupar diferentes pues, valores de los diferentes píxeles que componen las imágenes, pues tú los puedes asociar en función a esos intervalos, ¿no? Y ahí, pues bueno, no me voy a meter en la parte así más técnica, pero al final el usuario final puede tener una visión muy generalizada de cómo se encuentra el estado de cada uno de sus cultivos. Entonces esas son un poco las tecnologías con las que nosotros trabajamos a nivel interno de la plataforma, todo enfocado a la gestión del usuario que está en campo. Muy bien. Y Ana, en vuestro caso, yo imagino que será una respuesta parecida a la de Antonio, ¿no? Pues mira, yo aquí tengo mi espinita y es que la regulación a nosotros nos mata un poco con el tema de los datos personales de los clientes y donde estamos empezando ahora es con las nubes públicas. O sea, hasta ahora todo lo que nosotros hemos hecho, bueno, en lo que es territorio europeo, ¿vale? Tenemos países fuera del territorio europeo que bueno, pueden trabajar con cierta flexibilidad, pero dentro del territorio europeo ahora estamos empezando con las nubes públicas, empezar a migrar procesos y cosas a la nube pública y el principal problema es cómo gestionar los datos privados de los clientes. La regulación nos lo pone complicado y esa es mi espinita. Espero que el año que viene os pueda dar noticias de que ya estamos plenamente implementados y desarrollados ahí, pero ahora estamos empezando la migración. El reto tecnológico y el reto de la anonimización de la información y demás ha sido mucho más largo de lo que nos hubiera gustado. Ana, llámame que tenemos data center en España y hemos firmado ya acuerdos con algunos partner cloud para tener las cloud en España, así que eso Pues lo sí, tienen sí, más te que llamaré. superado. Y Sabes que Miguel, además, perdona que añado, no. algo que nos pasa a nosotros, hablando de la legislación, es la diferente interpretación que tenemos en los distintos países. España es un país que dentro de lo que cabe es su interpretación, digamos, es un poquito más laxa que la que podemos tener en Alemania, de la que podemos tener en Holanda, y eso, buscando soluciones únicas para todos, nos dificulta bastante. Nos dificulta bastante porque al final nos tenemos que ir al más estricto. Y ya te digo que las interpretaciones son la noche y el día. O sea, es muy interesante. Muy bien. ¿Y Miguel? Bueno, pues nosotros utilizamos unas cuantas tecnologías de Big Data e Inteligencia Artificial, pero claro, palidece al lado de los usos que le dan mis compañeros. Me ha gustado mucho una cosa que ha dicho antes nuestra compañera en la conferencia, Marco, que dice que esto es como un Lego en el que vas montando piececitas y construyendo sistemas. Entonces, nosotros hemos escogido algunas de esas piezas, como podríamos haber escogido otras, porque al final muchas son intercambiables, y hemos montado pues nuestro propio sistema. Entonces, las tecnologías en sí, yo diría que están muy bien y que fueron disruptoras en su momento y tal, pero lo realmente disruptor es esa combinación que acabamos haciendo. Por mencionar algunas y mojarme, pues utilizamos en Smartbell colas como Rabbit, SQS, SNS, microservicios, algunas bases de datos no SQL, como pueden ser Mongo o Redis. Pero claro, al final es un sistema pues full custom que trasciende un poco la suma de cada una de esas tecnologías individuales.
Y por decir una de inteligencia artificial, pues a pesar de que hacemos pues regresión para ver cómo es el estado de un país al que quieres viajar en breve, en el futuro, o quieres... tenemos también mucha información geolocalizada que tiene su propio mundillo, pero por mojarme diré que una de mis favoritas es BERT, que es un algoritmo de inteligencia artificial preentrenado que sacó Google y luego pues muchas empresas han sacado su propia versión. Nosotros utilizamos una de ellas y ahora estamos fabricando la nuestra propia. Y bueno, pues más allá de la increíble utilidad que tiene, es muy divertido y también un placer trabajar en esto y bueno, pues cada vez que nos metemos en un proyecto de estos, los empleados están contentísimos porque trascendemos esa operación del día a día en el que, mal dicho, picamos código para poder meternos en estos proyectos que son mucho más agradecidos en cuanto a que con una cantidad razonablemente pequeña de esfuerzo logramos unos resultados pues, que impresionan mucho a nuestros clientes. Muy bien. Una pregunta rápida y una respuesta corta. Decidnos una cifra de procesamiento de datos de la que estéis especialmente orgullosos, impresionados, como queráis calificarlo, Beatriz. Vale, yo digo una traída directamente del Departamento de Desarrollo de Aurabank, ¿vale? Que cada 5 días procesamos toda la superficie terrestre en imágenes satelitales y esto implica más de 10 terabytes de datos procesados en más de 40 servidores. Empezamos fuertes. Ana. Uf, yo no tengo una cifra tan chula como la de Beatriz, pero vamos, nosotros básicamente, imagínate las millones y millones de transacciones de clientes que tenemos al final todos los meses y la mayoría de nuestros procesos las están mirando una a una con distintos propósitos, ya sea por temas de fraude o por temas de productos de riesgo. El volumen de información que se analiza todos los meses con mucho, bueno, y diariamente, bueno, millones y millones de transacciones. Pero ya te digo, no te puedo dar una cifra tan chula como la que tiene Bea. No pasa nada, estoy seguro de que son más que impresionantes las cifras que manejáis. Miguel. Pues me pasa un poco igual, no puedo dar así una cifra muy impresionante porque a lo mejor decir que procesamos millones de eventos al día sin meterme en cuál es la definición para nosotros de evento y tal, pues es difícil. A mí, mira, hay una cita de un libro que me gusta, de fantasía. Uno de los personajes dice pues, que no le gusta una espada por lo que corta, sino por lo que protege. Pues os voy a decir una parecida. No quiero este sistema de Big Data por los eventos que es capaz de, o las unidades de información que es capaz de procesar al día, sino por dónde nos ha puesto. Y aquí sí voy a dar una cifra, que es de la que más orgulloso me siento, y es que en el último año hemos pasado a dar servicio indirectamente a través de nuestros clientes, que normalmente son aerolíneas, hemos pasado a dar servicio a 1/3 de los viajeros de Europa y América, tanto norte como sur. Entonces, pues, lo dicho, a lo mejor no está muy contextualizado que diga que hacemos 10 millones de eventos al día, pero sí que gracias al uso de estas tecnologías hemos logrado pues, penetrar en el mercado fantásticamente y, desde luego, y os aseguro, sin estas tecnologías no hubiésemos sido capaces. O sea que ese es mi dato. Pues mira, me encanta tu dato porque además está relacionado con lo que mencionábamos al principio del ROI, ¿no? Al final, la importancia de esto no es qué se está haciendo, sino para qué, ¿no? Las consecuencias, ¿no? Eso es el valor que aporta de estas tecnologías es lo que de verdad hace que estén avanzando. ¿Y Antonio? Vale, pues bueno, en Telefónica tenemos datos para aburrir, será por datos, y plataformas de productos, una locura. Pero sí que hay una que a mí particularmente me gusta mucho, que además tenemos en Telefónica Tech, que es la unidad tecnológica de Telefónica, o sea, tenemos muchas más en muchos sitios y probablemente a lo mejor alguna más grande, que se llama Smart Steps, que para que se entienda, tiene cientos de clúster y almacena 4 petabytes de información, es un data lake bastante potente, y recoge eventos de 400 millones de accesos. O sea, un móvil es un acceso, un ordenador es un acceso, para que nos hagamos una idea. Es decir, es el 5% de la población mundial. O sea, bien.
Y para que entendamos, cada día se procesan solo en España 14.000 millones de eventos que provienen de esos accesos. Y solo en UCA 10.000 millones de eventos. Y como dice Miguel, ¿para qué sirve esto? Pues esto nos está ayudando a configurar líneas de metro, como hicimos en Perú, cambiar las líneas de autobús, saber de dónde a dónde se mueve la gente, decir, oye, es que tengo que poner más líneas de aquí a aquí o tengo que cambiar mis rutas, ayudar a las ciudades a entender por dónde se mueve la gente, el roaming, los extranjeros, para planificar el turismo. Realmente tiene infinidad de usos que estamos haciendo, o incluso para las tiendas saber, los clientes que entran en su tienda, de qué zonas vienen, qué poder adquisitivo tienen. Entonces, todo eso lo utilizamos muchísimo en nuestros productos estrella y la verdad es que tecnológicamente es un monstruo impresionante. Sí, sí, me lo puedo imaginar. O, por ejemplo, el impacto en la ciudad cuando hay algún evento, ¿no? Ver dónde se concentra la población, cómo se mueve, ¿no? Para ayudar al concejal, al alcalde a planificar para el siguiente año, ¿no? Sí, y de hecho en el COVID el INE pues, nos pidió los datos directamente para entender cómo estaba siendo la movilidad para ayudar a ir mitigando todo lo que era la expansión del virus. Qué susto. Pensaba que ibas a decir para ver quién estaba fuera de su casa cuando estábamos encerrados sin permiso. No trabajamos con dato individual, siempre son datos agregados, anonimizados y como la base muestra es grande porque clientes de Telefónica no son el 3% de la población, son bastante más, 30 y tantos, 40 y tantos por ciento, depende del país, pues lo que hacemos es extrapolarlos al país para evitar sesgos. O sea, que no trabajamos con dato individual, así que nunca sabemos quién está dónde ni qué hace. Siempre información estadística, obviamente anonimizada y agregada, cumpliendo con toda la normativa, como no puede ser de otra forma. Eso me deja un poco más tranquilo. Tranquilo, no sé dónde estás ahora mismo, aunque si miras por la ventana tienes a quien observando. Pero no somos nosotros. La siguiente pregunta va acerca de, aunque algo habéis mencionado indirectamente, es ¿cuáles pensáis que son las principales carencias en vuestro sector, en el área de Big Data? Lo siento por interrumpirte un momento, Francisco. Si quieres, Sí. puede ser la última pregunta y respondemos las cuestiones que hay. Vale, muy bien. Pues probablemente la última pregunta de la mesa. ¿Cuáles son las principales carencias que pensáis que tiene vuestro sector o en general el resto de los sectores en el área de Big Data? Habéis mencionado antes, por ejemplo, la falta de talento. Pues bueno, 1, 2, 3, responda otra vez. Eso va para los que tenemos de 40 para arriba. Ana. Mira, para mí cuando hablamos del talento, yo creo que el problema es la falta de conexión que tiene nuestro talento con el negocio o el negocio con nuestro talento. Y al final la falta de oportunidades que tenemos de detectar esos casos de uso. Porque tú puedes saberte todos los algoritmos del mundo, las últimas tecnologías, pero si no estás cerca de negocio, no entiendes los procesos, no entiendes dónde están los problemas, encontrar esos casos de uso donde contribuir es complicado. Es muy complicado. Entonces, para mí, el talento tiene que ir siempre unido a conocimientos con negocio y a cómo se trabaja toda la parte que ahora está tan de moda de los soft skills. Tenemos que aprender a hablar el idioma de negocio. No vale que hablemos de superalgoritmos, supertecnologías aquí entre nosotros muy bien, pero cuando salimos fuera de este entorno o hablamos el lenguaje o es que directamente nos hacen el vacío. O sea, no... y eso para mí sigue siendo un reto. Creo que todavía hay mucho que trabajar, sobre todo en, bueno, pues en culturas como la española, que no estamos muy dados a la exposición, a la hora en público y en no sé qué. Creo que todavía tenemos un reto y ya te digo, y el reto de conocer el negocio. No podemos aportar si no conocemos el negocio y estamos cerca, o si no contamos con un rol en la empresa como un Analytics Translator, alguien que haga ese puente y nos ayude, ¿no? en esa conversación. Para mí claramente es lo que veo como más importante para trabajar a fecha de hoy. Muy bien. Eso además casa mal con la alta rotación, ¿no? De ciertos perfiles que hay en las empresas. Miguel. Bueno, pues yo suscribo totalmente lo que dice Ana. Y bueno, pues por añadir algo, aunque creo que lo principal más o menos ya está dicho, a nosotros también nos cuesta bastante seguirle el paso a al traqueo de vulnerabilidades que van surgiendo con estas tecnologías.
y siempre pues la seguridad es un overhead, un sobretrabajo que a veces incluso no dimensionamos bien. Pensamos en el algoritmo, en lo que va a hacer, y cuando lo ponemos descubrimos que hay muchísima burocracia alrededor y muchísimas cosas que tenemos que hacer que no son tecnológicas y propias de la inteligencia artificial o el Big Data, sino de lo que hay alrededor. Y para mí eso es de las principales dificultades, además, porque es muy fácil quedarse obsoleto muy rápido. Uno puede hacer un buen plan de seguridad o de estudio de vulnerabilidades y a los 2 años descubres que ya no te sirve para nada, está totalmente obsoleto. Y si eres capaz de hacerlo de forma continua, tienes un departamento que se dedica a eso, muy bien, pero si eres una empresa más pequeñita, pues es una dificultad bastante grande seguirle el ritmo a ese mundo de la seguridad. Antonio. Vale, yo desde un punto de vista técnico coincido con Miguel, estoy totalmente de acuerdo, la obsolescencia que tenemos es brutal. Desde un punto de vista de casos de uso de negocio coincido con Ana, fundamental hablar el idioma de negocio, y en los perfiles híbridos, esos que han estado en negocio, han estado en tecnología, y además diría yo más, que además lo he dicho muchas veces, no es negocio y tecnología, es que nos falta una tercera pata que es ciencia, hay que incluirlo, tiene que ser esa terna y hay que incluirlo en las compañías, nos falta la ciencia. Pero yo me iría ahora al plan estratégico. Yo lo que he hecho en falta muchas veces es una cultura empresarial que realmente facilite la innovación. En España en particular, pero no solo pasa en España, lo vemos en clientes en prácticamente todo el mundo, en Inglaterra, en Alemania, en Brasil, México, donde tenemos huella, Chile, etcétera. Vemos que se castiga mucho el fracaso. Tenemos que favorecer la innovación, la prueba y el error, porque la ciencia de datos es ciencia, no es un proceso que funciona siempre, como ha dicho al principio Miguel, oye, que esto falle, hay que saber por qué, hay que interpretarlo, etcétera. Entonces, ahí la cultura empresarial es fundamental. Además, veo falta de planes ambiciosos. Hay muchas iniciativas individuales, muchas áreas con conocimiento, con talento, pero que se pelean con las cosas que hemos comentado, burocracia, legalidad, tema jurídico, datos, carácter personal, etcétera. Nos encontramos con muchas dificultades. Entonces, falta un plan serio, global a toda la compañía y una apuesta seria. Y porque veo que todavía se mira con recelo. Y las únicas empresas que yo he visto que realmente evolucionan rápidamente son 2 tipos. O las recién nacidas con ese enfoque, que están corriendo muy rápido, pero claro, le falta el pulmón financiero, le falta el poder contratar a 100 ingenieros para hacerlo elevar, que eso pues, al final nos ayudan esos fondos de inversión, e incluso en Telefónica con Guaira ayudamos. Y después hay otras grandes empresas que es cuando el CEO dice hay que ir por aquí. Llega una empresa y el CEO dice, este es el camino, y entonces se hace. Como no ocurra eso, yo creo que esa es la mayor dificultad. Lo otro podemos resolverlo y conseguiremos resolver casos concretos que aportarán valor, pero no vas a conseguir transformar la compañía que realmente aproveches todo el valor de la inteligencia artificial en tu compañía. Necesitas un plan desde arriba, sólido y ambicioso. Muy bien, muy bien. Beatriz, ¿qué te queda por añadir a lo que has dicho? Poca cosa, desde luego. Nada, voy a aportar si a lo mejor algún matiz, quizás más de experiencia personal, pero estoy 100% de acuerdo con lo que han comentado tanto Ana como Miguel como Antonio. En el caso de lo que estaba comentando Ana, realmente especifico más en el sector agro, es muy complejo hacer que una empresa adopte una tecnología de agricultura digital. De verdad que a nosotros es un reto muy grande el poder hacer entender a una empresa la necesidad de disponer de una tecnología como esta. Muchas veces incluso se llega a contratar este tipo de servicios sin realmente tener clara esa estrategia, como hablabais también de negocio, ¿no? Que no solo es la parte más técnica, sino tener claro cuál es tu objetivo con esa tecnología. Entonces, en el sector agro quizás todavía está muy inicial en España, ¿no? Como que todavía no ha arrancado al 100%, entonces estamos en ese proceso justamente de adopción. Y después, una vez que ya la empresa ha contratado ese servicio, pues es nuestra labor, o por lo menos por ahora nosotros lo vemos así, que es nuestra labor llegar hasta el usuario final y por supuesto adaptar nuestro discurso en todo momento en función a la aptitud, ¿no? O el conocimiento de ese usuario. Es verdad que es muy complejo porque dentro de unos mismos grupos de trabajadores, personas que desarrollan el mismo trabajo en campo, hay una diversidad enorme. Entonces ahí hay siempre como esa barrera, esa brecha digital entre
quizás los más jóvenes o los que están más formados en estas nuevas tecnologías y los que no. Pero bueno, sí, un poco por la línea de lo que comentaban mis compañeros y también, bueno, existen ciertas limitaciones a nivel tecnológico de que además de que poseemos una gran cantidad de datos, muchas veces incluso la tecnología tiene sus limitaciones y no nos permite procesar toda esa información de la manera en la que nos gustaría, ¿no? Porque como decíamos, hay que invertir muchos recursos y siempre hay que tener el foco de cuál es nuestro objetivo con estos datos, con esta inteligencia artificial, pero siempre hay que tener esa limitación, o sea, tener conciencia de esa limitación que son los recursos. Entonces, nada, muchas veces disponemos de los datos, pero no tenemos capacidad de procesarlo y darle esa herramienta al usuario final. Muy bien. ¿Quieres, Estefanía, pasar a las preguntas que nos han ido haciendo? Hay un par de preguntas a través del chat y otra en la parte de preguntas y respuestas, que si quieres las puedes leer tú. Bueno, las del chat yo las tengo identificadas, pero si quieres la de preguntas y respuestas, de manera breve, que nos quedan 8 minutos. A ver, en preguntas y respuestas nos pregunta Luis Fernando qué relación podría tener la seguridad informática con el Big Data, y hace esta pregunta porque está realizando un curso de seguridad informática. Creo que algo habéis mencionado antes cuando tocábamos el tema de la ciberseguridad. ¿Cualquiera de vosotros quiere responder? Pues me lanzo yo. Muchísimo, tiene que ver muchísimo. De hecho, por ejemplo, en la seguridad informática, en los temas de auditorías, se hacen catas automáticas inteligentes para identificar cuáles son los usos que se está dando a la tecnología y poder identificar posibles fraudes. En los temas ya de ciberseguridad es que se hacen análisis de anomalías para identificar eventos anómalos que estén atacando, o se van investigando cualquier cosa que tenga un patrón diferente al común. Entonces se hacen muchos modelos de propensión para identificar ataques. O sea que aparte de poner reglas de negocio, que se ponen muchas, también se van continuamente haciendo modelos de propensión para identificar posibles ciberataques, y eso está en continuo desarrollo. O sea que se utiliza mucho. Y lo que es ya, si hablamos de no inteligencia artificial y ciencia de datos, sino Big Data, plataformas, es que la cantidad de eventos que se procesan en Internet para poder identificar ciberataques es de una cantidad tan abultada que realmente necesitas entornos distribuidos. Muy bien. En el chat teníamos, como decía Estefanía, un par de preguntas. Sí. La primera era que querían saber cómo podríais contar muy brevemente cómo os iniciasteis en este mundo de Big Data. ¿Cómo surgió ese amor? Beatriz. Venga, arranco yo. Bueno, realmente yo me interesé por este mundo cuando empecé en Auraban, porque me di cuenta de que a partir de los datos pues, se podía hacer grandes cosas que hasta ahora no se hacía en el sector de la agricultura. Al final el sector de la agricultura es un sector muy tradicional y nada, pues a partir de ver todo el modelo de negocio que tenía Auraban internamente, pues me empecé a interesar por todos estos temas. Muy bien. Miguel. Pues, bueno, ya había visto algo como estudiante cuando estudiaba Teleco, pero creo que vino en 2009-2010, hacía bots que invertían automáticamente en bolsa, y entonces empecé a leer sobre esas inteligencias que eran capaces de hacer algunas tareas mejor que los humanos, y ahí empecé. Inmediatamente después me mudé a Estados Unidos y claro, allí las empresas estaban un poco más adelantadas y ya pude dar rienda suelta a esta pasión. Ana. Y bueno, yo ya, mi formación académica está muy relacionada con esto, pero es verdad que no me dedicaba tal cual, porque yo ya tengo unos años, o sea que todo el tema de Big Data empezó ya después de que yo empezara a trabajar, pero mi interés estaba ahí y sí que venía haciendo cosas más, digamos, tradicionales. Y bueno, cuando en la empresa surgió la oportunidad de empezar a montar el departamento de Big Data, pues bueno, ahí estaba yo. Y he de decir que lo que sí me ayudó mucho fue ya la experiencia previa de conocerme bien los procesos, los datos, los productos, para ir mucho más rápido en montar el equipo y empezar a ver resultados. Muy bien. Y por último, Antonio. Vale, bueno,
Yo empecé a programar a los 8 años con BASIC, hacía muchísimo tiempo, los años 80. No tiene nada que ver con esto, obviamente. Después estudié matemáticas. En principio tampoco tenía nada que ver porque al final en ese momento, al finales de los 90, pues tampoco esto era tan popular. Y estaba trabajando en Cajamar, en una oficina bancaria, vendiendo seguros, hipotecas, cuando empecé a hacerme las preguntas de, con toda la información que tenemos, yo que sé de programación un poquito, de matemáticas, ¿no se puede hacer algo para poder automatizar, optimizar y mejorar la forma en la que hacemos el desarrollo comercial de las oficinas? Bueno, pues ya me pusieron en contacto con los departamentos internos que lo hacían y aportando mi conocimiento matemático de negocio junto con sus capacidades, pues pudimos entablar relación y viendo lo que hacían, pues me picó el gusanillo y ya pues empecé a formarme yo por mi cuenta y bueno, y el resto ya es historia. Muy bien, tenemos una pregunta más, quizá la última. ¿Qué consejos daríais a una compañía que tiene varias iniciativas separadas de análisis de datos, pero que no tiene una organización responsable de esos datos o las tecnologías que se aplican sobre esos datos? Pues yo, sinceramente, le recomendaría para hacer pruebas, está bien. Si no tienes mucho presupuesto y vas ayudando con esas pruebas a hacer que los CEOs el CEO de la compañía o los directores generales cojan cultura del dato, está bien, pero si quieres abordar algo más estructurado, más ordenado, lo mejor es que te apoyes en un partner que te ayude a hacer tu plan de transformación data-driven, que analice la madurez de tu pilar tecnológico, de tu pilar cultural interno, de tu pilar de talento, de tu pilar de datos, los casos de uso, y que puedas hacer un plan sólido que te permita establecer hitos a varios años, porque si no va a ser muy difícil que eso que estás haciendo de forma inconexa después escale y realmente perdure la organización. Es muy complicado. ¿Alguien más de la mesa tiene algo que añadir a esta respuesta? ¿Nada? Pues bueno, creo que hemos terminado con algo de lástima, porque han quedado algunas preguntas pendientes por hacer que me hubiera encantado de la respuesta, pero vamos, yo me he divertido un montón con esta charla. Estefanía, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y además por haber respondido a estas cuestiones que son de interés general. Muchísimas gracias, Beatriz, Ana, una vez más, Francisco, por supuesto, Antonio, Miguel, un placer.